Buenos días a todos otra vez. Vale, vamos hoy, el vídeo de hoy va a ser sobre el tema 6, en continuación con el tema 5, ¿vale? Antes que nada, disculpa si se oye algún tipo de música o ruido o lo que sea, porque estamos justamente de comisión. Aquí no se descansa ni para atrás. Héctor, gracias. Nada, son bromas. Entonces, bueno, a lo mejor escuchan de fondo un poco la música. Espero que no, por ahora están en silencio, pero es verdad que hay veces que le da por poner la música a tope y se escucha un poco ahí un hilillo de fondo. Pero bueno, espero que no se note mucho. Vale, miren, voy a intentar hacerlo rápido, pero no por nada, sino porque también es un tema que no tiene mucha complicación, o sea, es un poco, para mí es uno de los temas que a lo mejor más no es a memoria, pero que no hay más que ABC, no es mucho de entendimiento ni nada por el estilo. Vale, entonces, vale, voy a compartir esto por aquí. Vale, pues eso. Vamos al tema 6 que trata sobre la Administración General del Estado. Y para el desarrollo de esta ley, de este tema, perdón, se ha tenido en cuenta la ley 40-2015 según las bases de la oposición, ¿vale? Ley 40-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Es una ley, pues que sí es verdad que hay que tener bastante en cuenta, no por nada, sino porque desarrolla bastantes cosas en los temas. O sea, creo que son dos o tres temas los que se desarrollan a partir de esta ley. Entonces, ¿qué es el régimen jurídico del sector público? Así un poco hablando de manera informal, es como el régimen jurídico es como el conjunto de normas, es la recogida del funcionamiento, de la organización, del cómo debe actuar, pues lo que es el sector público. Vale, pues un poco eso, el epílogo de ellos. ¿Qué se ve en esta ley? Una de las cosas que, pero que la vamos a ver en el tema 22 ya más adelante, por ejemplo, cómo tiene que actuar en cuanto a el régimen sancionador, ¿vale? Sobre alguien que infracciona algún tipo de ley en general, pues cómo tiene que actuar la Administración General en ese tema. Pero lo que vamos a ver ahora es sobre cómo se organiza la Administración General del Estado, qué órganos tiene, qué figuras tiene y qué hacen en concreto cada una de ellas. Vale, entonces eso a modo resumen. ¿Dónde se ve eso? En el título 1, ¿vale? De esa ley. Recomiendo que la ley se la lean, van al BOE, se la ponen en internet y le echan ahí una ojeada. Ya una vez un poco sepan de qué va el tema, lo han visto con nosotros, pues van al BOE y se la miran. No lo puse en la presentación, pero sí creo que lo van a tener en el tema desarrollado. Me miraría la estructura, ¿vale? Van al índice, si tiene índice, y más o menos se ven. Yo por lo menos cada vez que veo las estructuras me quedo con el número de artículos, si tiene títulos, cuántos títulos tiene, y disposiciones. En fin, no se vean nada más. Seguramente eso lo tengan desarrollado en el tema, pero no se los puse porque decir que tiene X artículos y X títulos, pues no lo veo muy tal. Eso lo pueden ver yo creo por ustedes mismos. Vale, pues vamos a ello. Vale, el título 1 empieza con el artículo 54 en adelante. Vale, entonces este título empieza con los principios que tienen en cuenta a la hora de actuar los órganos. Vale, entonces, como todos los temas, como todas las presentaciones, voy a coger y leer prácticamente todo lo que es el articulado, porque al final todos los temas se basan en el articulado y yo siempre pienso que si algo preguntan, va a ser siempre el articulado, siempre. Entonces, vamos a leer y ya después pues vamos encaminando los conceptos, explicando un poco, ¿vale? Entonces, vale, el artículo 54. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Vale. En la misma ley, el artículo 3 habla sobre los principios generales, que son justos,
los que están en el cuadrito ahí, y son justo los que se repiten en el artículo 103 de la Constitución Española, que ya lo vimos en el artículo 5 en el tema 5, pero bueno, lo vuelvo otra vez a leer. Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Aquí la diferencia, obviamente, como no estamos en la Constitución, es que añaden a la Constitución como una de las otras leyes que tienen en cuenta. Entonces, yo para este artículo que es importante, me quedaría eso con las palabras claves. Objetividad, yo por lo menos las iniciales, sometimiento, ley y derecho. Y le añaden, si por ejemplo preguntan en base a la ley 40/2015 y no en base a la Constitución, que por qué principios se rigen las administraciones públicas, tal. Pues ya saben que tiene que poner con sometimiento a la Constitución, a la ley y al derecho. ¿Vale? Vale, se meten mucho con el tema de la descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Que hablándolo un poco en claro, porque yo no sé por qué se meten siempre con palabras así tan que vete tú a saber el significado de ellas, pero bueno. Descentralización es cuando un organismo reparte tareas dentro de ese organismo, ¿vale? Y desconcentración es cuando coge una tarea de las que se tiene que ocupar y lo releva a otra organización totalmente diferente con su propio organigrama, su propia persona jurídica, pero trata tareas de que se tiene que encargar ese órgano, ¿vale? Creo que más o menos con eso, descentralización se queda dentro, pero divide, por así decirlo, y desconcentración ya va afuera. Vale. Vale, me quedaría principalmente con eso. Vale, las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios no atribuidas específicamente conforme a una ley ni al gobierno corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Van a ver que este ministerio se repite muchísimo en este tema, que creo que ahora no es Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sino de Función Pública o algo así. Según al final el gobierno pues va cambiando. En ese momento cuando crearon la ley pues estaba ese nombre exacto de ese ministerio. Pero bueno, que quédense con Hacienda, Administraciones Públicas, Hacienda y Funciones Públicas. Que les digo que si es según la ley, tienen que poner Administraciones Públicas siempre. ¿Vale? Vale, artículo 55, súper importante porque básicamente dice todo sobre lo que va este tema, que es sobre los órganos en los que se organiza la Administración General del Estado. Entonces, la organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas, salvo excepciones previstas por esta ley. Vale, ¿qué quiere decir división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial en delegaciones del gobierno? Vale, a ver, para que lo tenía aquí, para explicarlo bien, porque yo soy más un lío. Vale, ¿qué quiere decir? Que el Estado, ¿vale? La Administración General del Estado se divide, por un lado, en funciones que tienen que hacer en concreto, sobre temas concretos, y por eso se divide en departamentos ministeriales, es decir, en ministerios. Y por territorio, es decir, que esas tareas, ¿vale? Las reparte de forma chiquitita en cada comunidad autónoma, ¿vale? Y de ahí las delegaciones, como prácticamente la Administración General del Estado, pero en las comunidades autónomas, ¿vale? Una representación, por así decirlo, de esa figura del Estado, ¿vale? Pero bueno, que no es importante un poco para que sepan el concepto y el significado, pero lo importante es eso, que división funcional siempre hace ministerios y gestión territorial delegaciones. Vale. Vale, vamos a desenglosarlo. La Administración General del Estado comprende la organización central, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior. Vale, la organización central, los órganos que hay son los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores y subdirectores generales. Vale, aquí hay una diferencia entre órganos superiores y órganos directivos, que para que vayan al grano, todos son órganos directivos, todos, menos los ministros y los secretarios de Estado, que son órganos superiores. Se meten bastante con esto en los tipos test, pero vamos, que quédense con eso, todos órganos directivos,
menos los ministros y secretarios de Estado que son superiores. ¿Vale? En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos, tanto los delegados del gobierno de las comunidades autónomas, que tienen rango de subsecretario, como los subdelegados del gobierno de las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. Aquí ya empiezan el tema de categoría, rango, es algo que se mete un montón en este tema, preguntan muchísimo en el examen, entonces yo me lo aprendería, ¿vale? Lo van a ver que al final resumo un poco el tema en tres esquemas, que es para mí en lo que se basa este tema, que es la organización, cómo se crea esos órganos y cómo se nombra las figuras que mandan esos órganos. Son tres. Para mí lo más importante. Entonces, dentro de esos nombramientos, pues se va a ver que tienen X figura, rango de otra. Pues eso yo me lo aprendería de memoria pura, porque es que no tiene mucho entendimiento, no tiene lógica. Así que me lo aprendería tal cual. Vale, entonces, órganos directivos, los delegados del gobierno, ¿vale? Y subdelegados, cada uno con sus rangos. Te lo pone ahí. En la Administración General del Estado, en el exterior, son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes en las organizaciones internacionales. Fin, embajadores y representantes permanentes, órganos directivos. Entonces, al final, todo se resume que puse ahí un más, lo sumé a lo que es a la Administración General Central, que prácticamente es eso. Los órganos directivos son todos menos órganos superiores, que son ministros y secretarios de Estado. Y los órganos directivos, pues son todos más, para que lo tengan en cuenta, delegados, subdelegados, embajadores y representantes. Ya está, es que no tiene mucho más. Vale, los órganos superiores y directivos, todos estos son de condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales. En fin, no se queden, no se líen más, es eso. Entonces, un poco resumen para que vayan fijando esas figuras, esos órganos, pues son esa lista, ¿vale? Ministerio, secretaría, todo eso, se van un poco quedando con esas figuras, ¿vale? Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Unidades administrativas, elementos básicos, por si alguna vez sale en el examen. O lo ven en los tipos de las academias, no he visto que se metan mucho más con esto. Simplemente eso, son como al final la base de todo lo que son las organizaciones. Vale, vale. Pues ahora se va desarrollando pues un poco cada uno de los órganos, cada una de las figuras. ¿Vale? Entonces, el artículo 57, es verdad, en cuanto a los artículos, yo no me complicaría mucho. Nunca he visto que se metan exactamente dónde está regulado los ministerios, la ley 40/2015 y a lo mejor ponerte artículo 1, artículo 20, artículo 57. Yo no he visto nunca ese tipo de preguntas, pero bueno, a lo mejor, pues eso, si estudian directamente desde el BOE, yo creo que un poco, bueno, desde el BOE o desde el tema. Yo creo que se les va a ir quedando un poco, ¿vale? Yo por lo menos no me estudiaría de memoria exactamente dónde están yo, pero bueno, que eso es cada uno, ¿vale? Entonces, se organiza en presidencia del gobierno y en ministerio. Eh, ABC, apréndase eso, que se organiza en presidencia del gobierno y en ministerio, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa, es decir, que todas las tareas que van a hacer, pues tendrán relación entre ellas, ¿vale? No van a abarcar 200 cosas porque para eso ya hay diferentes ministerios que se encarga cada uno de un tipo de tarea, ¿vale? Ay, coño. La organización en departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos, organismos públicos no integrados dependientes. Esto quiere decir que por norma general y según la ley siempre va a haber X órganos de arriba hacia abajo en los que se divide pues los ministerios, pero no pone la excepción de que a lo mejor aparte pueda haber pues otro órgano totalmente diferente que ni siquiera tiene dependencia en cuanto al organigrama. Ejemplo, el CNI. ¿Vale? No es ni una dirección general, no es ni un
Subsecretariado no es nada de eso, es simplemente un órgano totalmente aparte del ministerio, pero que al final depende del gobierno, ¿vale? Un poco para que lo vean de esa manera, ¿vale? La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del presidente del gobierno, ¿vale? Es decir, ¿cómo se crean? Pues mediante Real Decreto del presidente del gobierno. Vale. La organización interna de los ministerios. En los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales. Pueden, es decir, no es obligatorio, ¿vale? Los secretarios de Estado no son obligatorios, ¿vale? Quédense con eso. Los ministerios contarán, en todo caso, eso ya sí es obligatorio, con una subsecretaría y dependiendo de ella, una secretaría general técnica para la gestión de los servicios comunes previstos en este título. ¿Vale? Entonces, secretarías de Estado no son obligatorias, pero sí que son obligatorias las subsecretarías. ¿Vale? Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas lo que estaba diciendo, que al final eso ya depende del ministerio, de la manera en la que quiera el político coger y organizar su empresa, ¿vale? Pueden haber muchísimas direcciones generales, cada una se encarga de un tipo de tarea, ¿vale? Y siempre van a ser, pues, relacionadas entre sí. No una dirección se va a encargar de todo, porque para eso ya puede haber una burra de direcciones y que para eso hay dinero, ¿no? Bueno, eso. Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas. Se relevan tareas y ya, en verdad no mucho más. Vale, quédense eso, con que hay. Yo en realidad me quedaría con los órganos que hay, ¿vale? Eso sí, la obligación de las subsecretarías y la no de secretarías de Estado, pero quédense con los nombres de los órganos, ¿vale? Vale. El artículo 59 lo subrayé prácticamente todo porque es importante prácticamente todo. Aquí lo que viene a decir es cómo se crean, modifican y suprimen los órganos que estábamos viendo antes, que prácticamente se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros. Antes acuérdense que era por Real Decreto del presidente de lo que son los ministerios, ¿vale? Los ministerios y las secretarías de Estado, pues ahora los que están más abajo es Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Vale? Esto es memoria en realidad. Yo me lo aprendería tal cual. Y es fácil porque es prácticamente todos los órganos que están por debajo de la Secretaría de Estado. ¿Vale? Ministro, Secretaría de Estado y todos los que están abajo. ¿Vale? Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Ahora no hace falta ponerse de acuerdo dentro del Consejo, sino simplemente, como es algo un poquito más pequeñito, pues con que el ministro lo diga, ya va. ¿Vale? Y las unidades administrativas, que acuérdense que era lo más básico, que no tengan la consideración de órganos, se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puesto de trabajo. No hace falta ni incluso menos autorización. ¿Vale? Vale, la ordenación jerárquica, no sé si lo puse en un cuadro. Sí, quédense un poco con esto, ¿vale? Está los ministros, los secretarios de Estado, después están los subsecretarios y secretarios generales, porque tienen mismo rango, ¿vale? Cuarto, director general o secretario general técnico, tiene el mismo rango, y ya después el subdirector general, ¿vale? Es un poco lo que habla el artículo 60. Vale, el 61. Los ministros como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. Es decir, dirigen y asumen la responsabilidad. Fin. Después hay una burrada de funciones que creo que lo tengo aquí. No se los puse en la presentación, porque si no, hago 200 diapositivas porque no he visto artículo más largo en mi vida, pero lo van a tener en el temario. Vale, bueno, a no ser que haya aquí un erudito, yo no me aprendería ni mucho menos las funciones. Se la leen cada vez que pasan y hacen vueltas de temario
y ya está. No he visto tampoco que se metan mucho con eso. Todo puede pasar, siempre lo digo, no es lo que yo diga, es según mi experiencia, yo intento aconsejar, pero al final es el estudio de cada uno. Pero no he visto que se metan mucho con eso. Les digo, es un poco tocho y ya no es solo las funciones del ministro, también desarrolla los del secretario del Estado, subsecretarios, así todo. Entonces, aquí no lo tienen, pero sí lo van a tener desarrollado en el temario. Yo le he echado una leída, ¿vale? No se vuelva loco con eso. Yo le he echado una leída, no por nada, sino porque no merece la pena, por lo menos para mí, perder el tiempo habiendo otras cosas más importantes. Pero bueno, también es verdad que depende del nivel de uno. A lo mejor ya vas todo sobrado y te sobra tiempo y puedes, tienes espacio también en el cerebro y tiempo. Vale. En fin, seguimos. Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad. Vale, es decir, diciéndolo mal y pronto, se encargan de que las políticas que al final acaban decidiendo, pues se ejecuten y son responsables de eso, de esa ejecución. ¿Vale? Podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos ministros la representación del ministerio. Los secretarios de Estado dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales situadas bajo su dependencia. ¿Vale? Entonces, las secretarías y direcciones generales dependen de los secretarios de Estado si existen. ¿Vale? Vale, esto listo. Subsecretarios ostentan la representación ordinaria. Acuérdense, no son los secretarios de Estado ni ninguna figura más. Quienes tienen la representación ordinaria del ministerio son los subsecretarios, ¿vale? Dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios y toda la borrada de funciones, que no la voy a volver a poner, pero hay como una lista ahí, se lo leen. ¿Vale? Es decir, que es como que hace las tareas estas generales, rollo administración, supongo que el tema y de prevención general, prevención de riesgos laborales. A ver qué lo tenían por aquí. Estamos en el artículo 63. No, se me fue para abajo. Sí, eso, recursos humanos, presupuestos, informática, es como un poco lo general, ¿vale? Se encarga entonces de eso, de servicios comunes, que en realidad, según la ley, es eso. Acuérdense, la coletilla de servicios comunes, pero que es un poco eso, tarea general. Vale, los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio. Aquí ya, como ya empiezan a meterse con la figura, ya empiezan a poner cómo son nombrados y cómo son separados. Vale, entonces ahora lo vemos de todas formas en el esquema que les hice, pero es lo que les dije, para mí eso, organización, creación y nombramiento, es para mí lo que más se meten y yo haría un esquema de eso, les hice uno al final, por si al final por si les sirve el que yo hice, pero que haría según el articulado, pues mi esquemita para que se me vaya quedando y tal. Vale, los secretarios generales. Cuando las normas que regulan... nada, esto nada. Eh, nada, vale. Los secretarios generales con categoría de subsecretario están en el mismo nivel, ¿vale? Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio o del presidente del gobierno. Según la figura, siempre va a ser, ¿vale? Según la figura de secretario de Estado para abajo, siempre va a ser nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, siempre va a empezar así la coletilla y después va a cambiar a propuesta o del titular del ministerio y fin, o a propuesta del titular del ministerio o del presidente del gobierno, como es en este caso. Si se fijan en su secretario, solo nombra a titular del ministerio, ¿vale? Siempre es siempre lo mismo, menos esas dos cosas, por si le sirve de truco. Vale, secretarios generales técnicos dependen inmediatamente del subsecretario, ¿vale? Entonces, eso, los secretarios generales técnicos dependen de subsecretario, por si les sale alguna pregunta. Los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de director general y ejercen sobre sus órganos dependientes. Nada, mierda, pinga, nada, olvídense, que tienen categoría de director general. Los secretarios generales técnicos son nombrados y separados, lo mismo, Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio. Directores generales se encargan de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. En verdad, dependiendo de la figura, tiene como su coletilla, ¿sabes? Más importante, por ejemplo, el subsecretario, representación ordinaria. Aquí,
que son encargados de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Tienen como, yo por lo menos cuando estudiaba, pues lo que hacía directamente era eso, director general, flechita, eso, subsecretario, flechita, representación ordinaria. Vale. Los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno. Subdirectores generales, responsables inmediatos de la ejecución de los proyectos, ¿vale? Aquí ya no se vuelve a repetir lo del tema de consejos de ministros a propuesta de, porque acuérdense que es el único que no es alto cargo, entonces no hace falta, pues como tanto politiqueo para crearlo y nombrarlo, ¿vale? Los subdirectores generales son nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependa, ¿vale? Directamente su jefe lo nombra y ya está. Ni consejo de ministros ni minga. Vale. Hemos terminado las figuras de la organización central, ahora vamos a la organización territorial, que es prácticamente los delegados y los subdelegados, ¿vale? La delegación y la subdelegación del gobierno. Vale. Delegación por comunidad autónoma, subdelegación por provincia, por cada una de las provincias, ¿vale? Entonces, eso, delegación por comunidad autónoma, que tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, ¿vale? Donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Ahí tiene su sede, ¿vale? Salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra ubicación distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. Es decir, que por norma general, la ubicación en donde está el Consejo de Gobierno, pero está la excepción de que el Consejo de Ministros pues quiera ubicarla en otro lugar, ¿vale? Vale, están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, importante, ¿vale? Y eso, en cada una de las comunidades autónomas pluriprovinciales, es decir, que tenga más de una provincia, existirá un subdelegado, ¿vale? Es fácil que estará, obviamente, bajo el mandamiento del delegado del gobierno. Se pueden crear subdelegaciones en provincias, en únicas provincias, cuando así lo crean, ¿vale? ¿Qué más? Los directores insulares, que es, por ejemplo, en nuestros casos, ¿vale? En las islas Baleares y las nuestras. Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un director insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine la relación de puesto de trabajo. Serán nombrados por directamente el delegado del gobierno, ¿vale? Mediante el procedimiento de libre designación entre siempre esta coletilla, entre funcionarios de carrera del Estado, el grupo A1, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, resumen. Quédense un poco con esto. Delegado, comunidad autónoma. Subdelegado, provincia, que puede, normalmente las pluriprovinciales, pero puede haber también en comunidades con una única provincia. Director insular en las islas. ¿Vale? ¿De quién depende toda esta gente? Orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Vale. Los directores insulares normalmente, jerárquicamente, dependen del delegado del gobierno o del subdelegado cuando exista. ¿Vale? Vale. Creo que estamos acabando ya, sí. Vale. Los delegados del gobierno en las comunidades autónomas. Yo de aquí me quedaba sobre todo de cara a examen las cosas que están en gris, ¿vale? Lo leemos y lo vemos después. Los delegados del gobierno representan al gobierno de la nación en el territorio de la comunidad autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado de sus presidentes. Es decir, está el delegado del gobierno en Canarias, que no tengo ni idea de quién es. Ese hombre representa al gobierno de la nación dentro del territorio de la comunidad autónoma de Canarias. Y después la representación ordinaria la tiene Clavijo, ¿vale? Que es el presidente, pues, de la comunidad autónoma de Canarias, ¿vale? Entonces, representación del gobierno de la nación, delegado, representación ordinaria del Estado, gobierno, Estado, en plan, hay diferencia, presidente de la comunidad. Vale. Vale, ¿cómo son nombrados? Por Real Decreto del Consejo de Ministros. Acuérdense que tenían categoría
un poco más, a ver si aparece por aquí. Si no, de todas formas, lo tienen en el esquema, que tienen una buena categoría, entonces significa que tiene que ser un poco consensuado el tema del nombramiento y el separamiento, ¿vale? Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno. Vale, eso nada. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la delegación, será suplido por el subdelegado que designe el delegado en principio. Y en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. Vale, vale. Se lo leen, eso, si no hay subdelegado, pues esa sustitución la hace el secretario general. Vale. Los subdelegados en cada provincia. Vale, es que no tiene mucho más tu tía, la verdad. Yo no le veo mucha cosa. Pero básicamente eso, que el subdelegado, pues obviamente va a depender del delegado, que tiene nivel de subdirector general, ¿vale? Y listo. Quédense con eso. Vale. Entonces, también que estaba ahí. Orgánicamente, los delegados y subdelegados, bueno, perdón, orgánicamente las delegaciones y subdelegaciones dependen orgánicamente de la presidencia y funcionalmente de cada ministerio. Vale. Vale, ¿cómo están creados? Pues eso, Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Listo. Entonces, vamos a los tres esquemitas que les hice, ¿vale? Que para mí eso es lo más importante del tema. Cómo se organizan, cómo se nombran y cómo se crean. Pueden coger este, hagan otro, también se los recomiendo porque al final mientras van escribiendo se les va quedando. Entonces, pues un poco eso, ¿vale? La Administración General del Estado se organiza en tres ramitas, la central, la territorial y la organización en el exterior, ¿vale? La central, vimos órganos superiores, ministerios, secretarios de Estado, ya de allí para abajo son órganos directivos todos. Y todos altos cargos excepto los subdirectores generales, ¿vale? Entonces, ministerio y secretario de Estado. Después va para abajo la Secretaría General o subsecretario, que como la Secretaría General tiene rango de subsecretario, están prácticamente al mismo nivel. Y lo mismo pasa con la Secretaría General Técnica, que tiene rango de director general, entonces por eso están al mismo nivel. Y ya después abajo, pues la subdirección. El delegado de gobierno tiene rango de subsecretario y el subdelegado del gobierno tiene rango de subdirector general. ¿Vale? Entonces me aprendería esas cuatro figuras que tienen otro tipo de rango, porque sale bastante en los temas, ¿ok? La creación, cada uno, pues eso, se crea de diferente manera. A grosso modo, las organizaciones de secretario para abajo es fácil, ¿vale? Son todas esas, secretaría general, director general, todas las que están ahí, subsecretario y tal. Se crean siempre igual por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Todas iguales, ¿vale? Lo que cambia es los ministerios y secretarios de Estado, que es por presidente del gobierno, ¿vale? El delegado del gobierno y subdelegado, que se crea por también otra vez Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Y Administraciones Públicas porque responden ante él, ¿vale? Y nada, ya después los órganos más inferiores que están ahí, ¿vale? Que eso no necesitan tanto consenso, lo que les dije. Y por último, pues el nombramiento, ¿vale? Los ministros nombrados por el rey, a propuesta del presidente del gobierno, que no sale en este tema, pero se han visto los otros. Los secretarios de Estado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del gobierno o del miembro del gobierno a cuyo departamento pertenezcan, ¿vale? Los subsecretarios y secretarios generales técnicos por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio. Los secretarios generales y directores generales, lo mismo, pero le añaden el presidente del gobierno y los subdirectores directamente por su jefe, sea el ministro, sea el secretario de Estado o subsecretario del que dependa. Vale, entonces espero que, bueno, se hagan un poco la idea con estos tres esquemitas y listo, ¿vale? Eso sería el tema.
nada, creo que no les tengo que decir nada más. Y, y listo, ¿vale? A ver, que estoy por aquí. Vale. Pues lo dicho, si tienen alguna duda, pues me comentan a mí, me comentan a Héctor, lo que sea. Vale, espero que más o menos les esté yendo bien las clases, que un poco el formato pues les sirva y poquito más, ¿vale? Pues nada, hasta luego.